Hola a todos. Hoy es miércoles 26 de noviembre de 2025 y nuestro querido amigo, nuestro hermano, Andrei Martyanov, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Andrei. Un placer. Por favor, suscríbete y dale al botón de me gusta. También puedes seguir a Andrei Martyanov en su sitio web. Ese es Smoothie, Andrei, ese es smoothiex2blogspot.com, ese es mi blog. Adelante, sigue lo que está haciendo Andrei. También tiene un canal de YouTube. Puedes seguirlo allí con el mismo nombre que su blog. Andrei, déjame empezar con el plan de 29 puntos del presidente de los Estados Unidos. Parece que, desde ayer, hemos sabido por los medios chinos que después de la reunión entre Marco Rubio y junto con los europeos y los ucranianos, han reducido los puntos a 19. Hoy Donald Trump hablaba de 22 puntos. Cada vez es algo nuevo. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la percepción por parte de los rusos en Europa? Los rusos no tienen percepciones. Quiero decir, hay que entender que en muchos aspectos, los rusos conocen a Estados Unidos mejor de lo que Estados Unidos se conoce a sí mismo. Russians know United States better than the United States knows itself. So, it's just panic. Así que es puro pánico. Es todo tipo de caos. La administración Trump es básicamente eso, caos. Él está ahí, Trump, por autoengrandecimiento, y en esencia, ya sabes, para obtener todo tipo de beneficios del cargo. No es un estadista, es un showman. No sería capaz de dirigir correctamente un 7-Eleven. Y luego tiene sus intereses contrapuestos, los neoconservadores, ya sabes, esas fuerzas israelíes. Luego hay cierto círculo de personas que son más o menos realistas, y sí entiendo que saben que es lo raro, pero eso es ruido marrón, como yo lo llamo. No cambia nada. Todo esto es para consumo interno, para la gente adoctrinada que todavía cree en este teatro kabuki. Estados Unidos ha sido derrotado militarmente en Ucrania. Por cierto, hace apenas unos minutos vi a soldados rusos decir finalmente, sí, parece que lo hemos limpiado por completo allí, en Krasnoyarsk, también conocida como Pokrovsk, y se está formando un enorme caldero operativo en la región de Zaporozhye. Así que da igual qué cara intenten ponerle. Se acabó, ¿de acuerdo? Occidente está derrotado, punto. No hay nada que puedan hacer al respecto. Resultaron ser, bueno, un tigre de papel en muchos aspectos. ¿Qué hacen ahora? Crean este ruido marrón porque necesitan encubrir esta catástrofe, porque tiene una importancia milenaria. Ya sabes, la derrota del Occidente combinado y esencialmente el fin de lo que solía ser antes de, digamos, la Primera Guerra Mundial. Fue entonces cuando comenzó el largo proceso de autoderrota, si se quiere, y de suicidio que por supuesto desembocó en la Segunda Guerra Mundial y en el auge del nacionalsocialismo y el fascismo en Europa. Terminó con el Ejército Rojo izando la bandera roja sobre la Cancillería en Berlín. Después de eso, Estados Unidos intervino y permitió que esas, por así decirlo, tradiciones europeas sobrevivieran, incluidas las nazis, ya sabes, incluidas esas políticas ultrarracistas. Y ahora se ha acabado. También se ha acabado para Estados Unidos, como esa hiperpoder global que querían presentarse a sí mismos. Como resultado, muchos de ellos sienten que se ha acabado y que nunca volverá a ser lo mismo. Estados Unidos tiene que asumir la posición de otra gran potencia entre unas pocas más, simplemente una más, y Europa está acabada. De ahí esta locura. Quiero decir, están constantemente, es una telenovela, realmente necesitan seguir produciendo sus narrativas. Pero como dijo hoy el señor Ryabkov, viceministro primero de Asuntos Exteriores de Rusia, en su rueda de prensa, sí, podemos trabajar con esos 28 puntos, pero solo como marco. Y dijo, nuestra posición es bien conocida. Causas profundas o nada en absoluto. Así de simple.
No sé cuántas veces hay que repetirlo, pero evidentemente para todos esos estafadores y criminales de guerra del Wall Street Journal, CNN, ya sabes, el New York Times, tienen que mantener esto en marcha. Y a estas alturas, da igual. Da igual. Ahora ha enviado a Kushner, ya sabes, su yerno. Bueno, sí, obviamente es un neocon y un tipo pro-Israel. Algunas personas dicen que es un activo del Mossad, lo cual puedo creer perfectamente. Así que sí, claro, envía a quien quieras, no cambia nada. Y el señor Ryabkov ya dijo hoy que nuestra posición es bien conocida. Se presentó en diciembre de 2021 y la desmilitarización y desnazificación de Ucrania continúa. ¿Sabemos cuán familiarizado está Kushner con el caso de Ucrania? Porque con Israel y Oriente Medio sabemos que estuvo implicado. Hablaba con ambas partes. Pero con Ucrania nunca he oído nada de él. Quizás solo algunos comentarios superficiales al respecto. Así que todos son superficiales. Esas personas, todos ellos, esencialmente, incluidos muchos generales y almirantes estadounidenses del Pentágono que frecuentan esos círculos de seguridad nacional, nunca han tenido un trabajo real en su vida. Nunca han librado una guerra real en su vida. No entienden lo que está ocurriendo allí. Y como resultado, tenemos esta situación. Pero evidentemente, la cosa se puso tan mal que el señor Ben Hodges incluso admitió hace un par de días que, bueno, sí, logísticamente no podemos librar una guerra en Europa. Pues claro, he estado explicando que no se puede librar una guerra, punto. Y me refiero a una guerra, no a alguna contrainsurgencia o a una operación policial de alta intensidad que Estados Unidos todavía puede llevar a cabo. Incluso así, no puede realmente soportar el peso de ello. Pero en Europa es patético. ¿Qué puedo decir? Es una completa locura allí. Andrei, 3 puntos importantes como base para los rusos. Uno de ellos es el tamaño militar de Ucrania. Sabemos que en el Acuerdo de Estambul la limitación militar era de 65.000, si no me equivoco. Y ahora, en el nuevo documento, el que al parecer ha publicado Keith Kellogg, está ese documento. Sí, ese es otro idiota. Estás hablando de 600.000 soldados, Andrei. Sí, el señor Kellogg, siendo un general estadounidense, no entiende lo que es una guerra real, ni unas fuerzas armadas reales, especialmente las fuerzas armadas continentales. Es difícil explicárselo. Bueno, es producto del ejército estadounidense, que no ha ganado una guerra de verdad desde la Segunda Guerra Mundial. Pero el punto es lo que representa Ucrania por sí misma. Tendría suerte si contara con un par de brigadas, unas 10 o 12.000 personas, para mantener algún tipo de fuerza armada. Así que es físicamente imposible que Ucrania mantenga 600.000 o incluso 60.000. Pero de nuevo, hay que explicárselo a todos esos fraudes académicos de la Ivy League que conforman la élite política estadounidense y no tienen ni la más mínima idea. No tienen ninguna comprensión de las realidades económicas reales, ni de cómo éstas se traducen en el poder militar de un Estado. No enseñan eso. No lo enseñan en las academias militares de Estados Unidos. Así que salen de allí estos zoquetes pensando, sí, hagámoslo de 600.000. ¿Sabes qué? Yo solía medir 1,83 m, ¿vale? Desde entonces, por la edad y, ya sabes, por ganar peso, probablemente me hayan cogido a 1,79 o algo así. La gravedad existe, ya sabes. Y adivina qué, no puedo ser Michael Jordan, ¿vale? No puedo. No puedo ser, ¿cómo se llamaba? El chino, ¿te acuerdas? Simplemente no puedo. Físicamente no puedo hacer eso. No puedo volverme chino. No puedo convertirme en un hombre negro, porque esto es lo que soy. Y por mucho que lo intente, aunque sé que algunas personas lo hicieron y les salió mal, pero eso se llama capacidad. Esto es algo inherente en mí, igual que es inherente en ti. Así somos. No podemos cambiar nuestra genética. No podemos cambiar nuestro ADN. Es lo mismo aquí. No puedes explicarle a estos idiotas, incluidos esos perdedores resentidos del Pentágono, que no puedes mantener ni siquiera 60.000.
porque no entienden cómo construir un verdadero ejército para una guerra continental y para proteger sus fronteras. Ni un solo militar estadounidense ha luchado jamás en defensa de su propio país. No entienden lo que significa la defensa de un país. La mayor parte de lo que el ejército de los Estados Unidos ha hecho a lo largo de su historia ha sido guerra expedicionaria, que es un juego completamente distinto de la guerra continental. Y como resultado, tenemos esta situación en la que, sí, Kellogg, por el amor de Dios, ¿cuál es su historial de combate? ¿Estuvo en Vietnam? Oh, vaya, ya sabes, impresióname. Pasamos por esto una y otra vez cuando intentamos explicarlo. Esa gente es incompetente. Ayer tuve una conversación estupenda. Pronto saldrá en YouTube con Brian Weichert. Es el editor de seguridad nacional en The National Interest. Un tipo estupendo. Nos comunicamos a menudo. Grabamos este video y él dijo, sí, vas a hablar con los generales estadounidenses, ya sabes, y empieza a explicarles cosas en el Pentágono. Y simplemente no lo entienden. No tienen las herramientas necesarias para comprender lo que está ocurriendo. Por eso pierden guerras. Y así, lo que tenemos ahora, Kellogg, Ben Hodges, Petraeus, Keane, todos ellos no son profesionales. Quiero decir, no entienden lo que pasa porque no tienen un punto de referencia y no lo enseñan. No enseñan la guerra real en las academias militares de Estados Unidos. Es así de simple. La historia militar que enseñan allí está principalmente confabulada, básicamente cuentos de hadas. Ya sabes, como si el general Patton hubiera derrotado a todos esos alemanes y hubiera llegado a Moscú si no lo hubieran detenido, o si alguien no lo hubiera matado. Es un delirio adolescente, básicamente. Eso es lo que es. Si me pongo en el lugar de los rusos ahora mismo, diría que después de 4 años de guerra en Ucrania, se habla de 600.000 o 800.000 soldados. Si Ucrania no es capaz de, ya sabes, formar un ejército de ese tamaño hoy, teniendo en cuenta que su economía no va bien y que todo se está derrumbando en Ucrania, entonces eso significa que la OTAN se está preparando para crear un nuevo ejército en Ucrania. Ellos creen que pueden, pero si tomas a cualquier oficial del Estado Mayor de los ejércitos europeos, no puedes explicarle que no pueden. Muchos de ellos son ante todo figuras políticas. Nunca han combatido en una guerra seria. Por ejemplo, el jefe del Estado Mayor de Francia es un aficionado en comparación con un comandante de brigada del ejército ruso. Quiero decir, mira sus academias militares. Ya mencioné el ejemplo de ese tipo del Estado Mayor sueco. Fue hecho prisionero hace aproximadamente medio año por las fuerzas especiales rusas durante la operación militar especial. Era un comandante de la Marina sueca, pero simplemente no podía comprenderlo cuando los rusos, ya sabes, básicamente eliminaron a su escolta de seguridad. Algunos de ellos eran estonios. Esas personas son serias. Ellos lo creen, y él no podía entenderlo. Dijo, se suponía que debíais retiraros. Y los rusos le preguntaron, y te digo que esto es un relato de primera mano, ¿por qué deberíamos hacerlo? Él respondió, pero sí, así es como se supone que debe ser. Ellos le dijeron, no hay nada de se supone que. Así es como funciona una guerra real. Así que él y su equipo de seguridad corrieron directamente hacia la zona de las SSO rusas, las Fuerzas de Operaciones Especiales, y fue hecho prisionero. Aún no puede comprenderlo. Tío, esto no es un videojuego. No es tu versión de cuento de hadas de la guerra europea. Ya no sois lo que erais, ni siquiera hace 3 siglos. Y entonces se enfrentaron a la realidad táctica, por no hablar de la operativa. Y puedo decirte una cosa, ahora puedo decirlo. El Pentágono no sabe lo que es la planificación operativa, ni cómo llevar a cabo operaciones a esta escala. Así de simple. No tienen gente competente allí. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos esta situación. Y la situación es que la desmilitarización continuará. Y de nuevo, lo repito, una y otra vez, y seguiré repitiéndolo.
Desde abril de 2022, después de que las negociaciones de Estambul fueran saboteadas por Boris Johnson en nombre de la administración Biden y, por supuesto, del MI6, ha habido un grupo de idiotas de, ya sabes, Chatham House. Son buenos en, ya sabes, matar civiles, cosas de ese tipo. No son buenos librando guerras. Una vez que fue saboteado, la frase vino de Vladimir Putin a Gerasimov: desvincúlate del calendario, hazlo todo el tiempo que necesites, sin sacrificios innecesarios, ya sabes. Y sí, la guerra empezó con la OTAN, con Ucrania siendo el mejor representante que jamás tuvo Occidente en su conjunto. Era el ejército europeo más fuerte en 2022, salvo el ruso. Y pensaron que podían, ya sabes, básicamente provocar un cambio de régimen en Moscú. Pero llevo 2 décadas diciendo lo mismo. No son competentes. En segundo lugar, el segundo tema, Andrei, sería el caso de las concesiones territoriales. Y aquí está el mapa, Andrei. El mapa que básicamente ves en los medios de comunicación principales en Occidente. Sí, este es el mapa que están mostrando a todo el mundo. Todo lo que provenga o pase por los medios de comunicación tradicionales en Occidente es propaganda y basura. Así que hay gente que impulsa esas narrativas. Aquí está el segundo mapa, Andrei. En este mapa vemos, ya sabes, desde Odessa, luego Mykolaiv, subiendo hasta Yarkiv en el norte. Esta es la zona de amortiguamiento que Rusia está considerando ahora mismo, en tu opinión. Oh, sí, Rusia la está considerando. Primero, siempre se trata de planificación de contingencias, y hay todo tipo de planes, ya sabes, están en todos esos sobres y esas cajas fuertes ultra secretas. Pero es uno de los escenarios, obviamente. Como ya se ha dicho, y como volvió a afirmar el representante Kofi, no hay negociaciones sobre los 4 nuevos oblasts de Rusia. Punto. Está muerto desde el principio. Y en cuanto a la zona de amortiguamiento, escucha, este es el nivel más alto del juego geopolítico. Si sabes que el proceso ya ha comenzado, que la pelota ya ha empezado a rodar, ¿de acuerdo? Y se puede prever, los rusos pueden hacerlo, no siempre, pero la mayoría de las veces aciertan, prever estratégicamente que una vez que la bola empieza a rodar, surge una pregunta. ¿Es necesario seguir empujándola más o simplemente dejar que ruede cuesta abajo, por así decirlo, hasta que alcance el objetivo? Lo cual, por supuesto, en este caso, significa que probablemente Ucrania dejará de existir por completo, tal como la conocemos hoy. Se reducirá, si es que queda algo, a la parte occidental de Ucrania, que se dividirá entre Polonia, Hungría y, ya sabes, otros lugares. Pero principalmente serán Kiev y Chernihiv, todos esos oblasts, ese conjunto de lo que antes se consideraba tradicionalmente Ucrania. El resto, bueno, Rusia ya se ha quedado con esos oblasts. Y después de eso, probablemente será algún tipo de confederación, ya sabes, como ya hemos comentado. Y en algún momento, la gente, por ejemplo en Odessa, obviamente si los rusos no la toman, simplemente votarán oficialmente por la secesión y se unirán a Rusia, como fue el proceso con esas 4 antiguas repúblicas, Zaporilla, Gerson, Donetsk y Lugansk. Así que este escenario está ciertamente en juego, y podemos asumir, sin duda, que es uno de los principales escenarios. ¿Tomarán los rusos Mykolaiv? Posible. No lo sé. Ese es el asunto. No lo sé. Como declaró Vladimir Putin, y le cito, lo dijo hace una semana, se difundió por todo el mundo. Podemos hacerlo de cualquier manera. Podemos hacerlo pacíficamente o podemos hacerlo militarmente. Realmente no nos importa. Y cuando tienes al señor Driscoll, el secretario del Ejército de Estados Unidos, diciendo ayer que Rusia puede hacerlo indefinidamente, infinitamente, simplemente continuar con lo que hace. Porque hoy, como ya dije, veo a la infantería rusa ya en el edificio administrativo principal del antiguo Pokrovsk, ahora Krasnoarmeysk, y dicen, oye, no vemos a ningún ucraniano. Porque básicamente, durante los últimos días, solo estaban limpiando los edificios que quedaban.
Ya sabes, está completamente bajo control, y eso continuará. Su proporción es de 1 a 30. Así que sí, los rusos pueden hacerlo todo el día, ya sabes. Y eso es la guerra, algo que evidentemente no se ha estudiado en el Occidente combinado durante los últimos 80 años. ¿Quién está detrás de la corrupción, Andrei, en Ucrania? No puedo creer que todo se trate de Zelensky y Yermak. Es la Unión Europea. Son el MI6, la CIA, obviamente. Hay tanta gente que se lleva su parte. Vamos, quiero decir, ¿te lo imaginas? Kellogg, míralo. Tiene ahí un negocio paralelo, beneficios extra, ya sabes, con su hija, con la empresa que suministra lo que sea que suministren a Ucrania. Todo eso son tipos de esquemas de blanqueo de dinero absolutamente corruptos. Así que cuando la gente dice, sí, estoy de acuerdo contigo, Zelensky es, ya sabes, el punto final, el punto terminal. Desblanqueo de dinero y esas cosas por el estilo. Se trata de la Unión Europea. Escucha, míralos. ¿Ves alguna persona normal en el sistema político europeo? No. Todos son unos idiotas corruptos, como Kaja Kallas. Dios mío, es una idiota. Quiero decir, hay que ser idiota y completamente corrupto para llegar a lo más alto. Ya sabes, como von der Leyen, es una imbécil, pero también es corrupta. Probablemente gana mucho dinero, un montón, con esas cosas. Hay mucha gente interesada, incluso en Estados Unidos, en asegurarse de esta punto continúe su informe. Porque así es como se gana Donland Storage. Y así, en este caso, Zelensky es solo parte del problema, pero la cadena, por así decirlo, la cadena alimentaria, si se quiere, es muy grande, en realidad enorme. ¿Y quién va a ser señalado específicamente en términos de corrupción? Estoy bastante seguro. Es una especulación, por supuesto, pero estoy bastante seguro de que von der Leyen será una de ellas. La Comisión Europea, un grupo de esos burócratas, puedes mirarlos, son unos corruptos, ya sabes. Así son. No entienden cómo gestionar las cosas. Así que lo único que saben es cómo robar. Es la única manera. Y de puede ocurrir con Washington, D.C. Esto es lo que dijo von der Leyen. La Comisión Europea está preparando un texto legal para la incautación de 140.000 millones de dólares en activos rusos para Ucrania. ¿Es eso para continuar la guerra en Ucrania? ¿Es eso para la reconstrucción de Ucrania? ¿Qué es eso? No, quiero decir, von der Leyen es una completa idiota. Solo sabe hacer declaraciones grandilocuentes. Obviamente quieren ese dinero. Todavía piensan que de algún modo pueden mantener a Ucrania como una especie de, ya sabes, su granja del lado ruso, debido a que son personas incompetentes y sin formación en lo que respecta a su propio país, a la geopolítica aplicada y ni hablar de la guerra. Von der Leyen o cualquiera en la Comisión Europea o en el Parlamento Europeo no tiene ni idea de lo que es una guerra real, de lo que requiere o de cómo se construyen las estrategias. Simplemente son incompetentes. Y de nuevo, la mayoría de esas personas son abogados. Ella es ginecóloga y especialista en, ya sabes, crianza infantil. Así que sí, quiero decir, es una profesión respetable que no se malinterprete. Pero el caso es que ella es una imbécil, ¿sabes? Y está ahí solo tiene esos parientes de las SS, ya sabes. Así que odia a los rusos a muerte. Para ella, es una cuestión metafísica, si quieres. Quiere a los rusos muertos. Ese es uno de los motores que la impulsan, como ocurre con la mayoría, no todos, pero la mayoría de los europeos. No les gustan los rusos. Así que tienes este tipo de confluencia, ya sabes, esas influencias que se funden en un solo vector, por así decirlo. Así que 140. Evidentemente, la cifra de hoy era que ya se han robado 30.000 millones de dólares y se han usado para apuntalar el régimen nazi de Zelensky. Así que puedes esperar cualquier cosa de esa gente. Como ya he dicho, la mayoría de ellos son criminales de guerra. Von der Leyen, si los rusos llegaran alguna vez a Bruselas, no es que realmente quieran hacerlo, pero si lo hicieran, y si ella no lograra escapar,
Sería, ya sabes, acusada de criminal de guerra y acabaría entre rejas, condenada básicamente a morir en prisión, como la mayoría de los criminales nazis tras Nuremberg. Así que sí, quieren robar ese dinero, obviamente. Tienen sus propios intereses financieros y una vez que roben ese dinero, probablemente se enriquezcan aún más. Pero de nuevo, Bélgica de repente reconoció que, oh no, no queremos hacer eso. Así que ahora Italia, porque, dicho de otro modo, los rusos tienen, dependiendo de cómo se calcule, hasta $1 billón en propiedades europeas que aún no están congeladas. Están como en reserva. Los rusos aún no las han nacionalizado realmente, pero lo harán si llega el caso. Así que sí, es simplemente ojo por ojo si quieres. Yeah, it's just tit for tat, if you wish. Andrei, do you think that is there any Andrei, evidence that ¿crees que hay alguna evidencia de que considerarían las repercusiones de este tipo de incautación si siguen esa dirección con otros países? Ya sabes, todo el mundo está observando a Occidente, al Occidente colectivo, ahora mismo. Si pueden hacerle esto a Rusia, nos lo harán a todos, ¿sabes? Por eso están destruyendo todo el sistema, y ya nadie los quiere. and nobody They already would destroyed trust them anymore? Yeah, they already destroyed it. Those people, as I already said, Sí, ya lo they destruyeron. are not Esa gente, como ya dije, no son estadistas, son varones ladrones, básicamente. Ladrones, todo tibios, no son personas normales. Muchos de ellos son auténticos psicópatas o sociópatas. Von der Leyen, ella es una psicópata, obviamente. Está obsesionada junto con esa otra gente del gobierno alemán. Quiero decir, rasca a un alemán y encontrarás a alguien cuyo abuelo luchó en la Wehrmacht o en las SS. Así que hay una especie de tradición familiar de mantener ese odio hacia los rusos. ¿Por qué nos sorprendería eso? Y mira la administración Trump. Es un caos total. Estados Unidos ahora mismo es ingobernable. No es solo que ambos partidos sean corruptos, es un partido único. Vale, eso ya lo sabemos. No hay una izquierda real. Real. Okay, we know that. There is no really left. There is no left parties in the United States. There are all kinds No hay of partidos de izquierda en Estados Unidos. Hay todo tipo de desviados y psicópatas neoliberales que son, ya sabes, maníacos genocidas. Lo mismo ocurre con los republicanos. Y así, ese es todo el sistema. Se está desgarrando a sí mismo y estamos observando en tiempo real el colapso de Occidente. Y no es como, oh, colapsará. No, 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 no. Estamos dentro de este proceso ahora mismo. Para la gente, obviamente, algunos no lo reconocen porque viven su vida diaria. Van a la tienda, conducen coches, hacen cosas así, crían a sus hijos, simplemente intentando educarlos y demás. Pero la realidad es que, mira Europa, se acabó. Va a convertirse en un infierno del tercer mundo. Ya se está convirtiendo en un infierno y será mucho peor. Y como ya he dicho, no deseo que los europeos lleguen a eso. As I already stated, I do not wish Europeans to be that. But for the most continental Europe, the soup kitchens are on the Pero para la mayor parte de Europa continental, los comedores sociales están en el horizonte. Así es como va todo. Intentarán hacer cualquier cosa, robar los $140 mil millones de Rusia, robar el dinero de otras personas, para prolongar de algún modo su agonía. Pero Europa está en agonía, y también lo está Washington, D.C. Eso es lo que estamos observando. Locura, pura locura. No entienden que están aniquilando esencialmente los mismos cimientos que solían vender como propios, lo cual en gran medida era cierto, el Estado de Derecho, la democracia y cosas por el estilo. Nadie con cerebro cree ya en eso, salvo algunas personas que simplemente quieren creerlo. Así que, en una de las líneas, uno de los puntos del documento es la amnistía para los... Andrei, one of the lines, one of the points in the document is the amnesty for the war crimes. Crímenes de guerra. Y hoy hablé con Michael Hodson, quien señalaba que Rusia, tras cualquier acuerdo con Ucrania, quiere algo parecido a los juicios de Nuremberg. Oh, ya está ahí, ya está en marcha. El Tribunal para los Crímenes. Nu törs statoche, Andrei. Där mig se batterior des Herson. No, it's their special military operation. No, no, no. Es su base para la operación militar especial. Es su tribunal por los crímenes del régimen nazi en Nuremberg, en Kiev. Y luego, por supuesto, una vez que esto se resuelva, habrá muchas personas en Occidente que serán acusadas en ausencia por los crímenes de guerra que cometieron. Hay muchas personas de la CIA, el MI6 y otras organizaciones de este tipo
que tienen las manos manchadas de sangre, aunque en realidad no les importe. Son psicópatas que fingen ser agentes de inteligencia. Pero, quiero decir, el caso es que sí, habrá muchas personas, incluso en los medios de comunicación. Ya sabes, la mayoría de los medios tradicionales en Occidente son criminales de guerra, tienen las manos manchadas de sangre. Hay personas que son básicamente subhumanas. Eso es lo que son. I mean, subhumans, basically, that's what they are. Andrei, el otro punto sería, ¿cómo reaccionaría Rusia? Porque uno de los aspectos clave del documento, una vez más, es la entrada de Ucrania en la OTAN. ¿Cómo ves el concepto general de la OTAN? Sabes, recientemente, creo que hace 3 días, escuchamos al embajador iraní en Rusia y parece que están hablando de algún tipo de pacto de defensa, una especie de pacto de defensa. Entonces, ¿cuál sería la solución adecuada para la OTAN hoy en día? El caso de Ucrania está llegando a su fin. Ukraine case is just getting to the end, I cannot see No me imagino a Ucrania luchando dentro de 2 o 3 años, porque no tienen. Y Estados Unidos está algo agotado por la guerra en Ucrania, porque ve que no le aporta nada. Al menos ahora pueden verlo con la administración Trump. Pero ¿cómo ves todo el concepto de la OTAN? ¿Qué debería hacerse? ¿Crees que, ya sabes, la desintegración, o de algún modo la disolución del Pacto de Varsovia, fue uno de los principales problemas que generaron este tipo de cuestiones? ¿O cuál debería ser el enfoque futuro hacia la OTAN? No atacarla, sino tener algún tipo de elemento disuasorio frente a ella. Bueno, la OTAN es un muerto andante. La OTAN es un eufemismo del poder militar estadounidense que fue enormemente exagerado, enormemente hasta el punto de resultar grotesco, quiero decir. Pero sí, una vez que Estados Unidos se retire, lo cual ya está en marcha, Europa podrá hacer lo que quiera. Quiero decir, los rusos ya han declarado las fronteras de 1997. Bien, no nos importa, simplemente retroceded. Podéis crear lo que queráis, porque, obviamente, como sigo diciendo, hay personas en el Estado Mayor que se ocupan de la previsión estratégica en el ámbito militar y económico, por ejemplo. Tienen allí un enorme departamento, la dirección, que se ocupa de la política económica, de cuestiones relacionadas con la guerra, de tecnologías y de cosas de esa naturaleza. Así que saben lo que es Europa. Saben que no pueden producir nada sin básicamente arruinarse. Por tanto, sea lo que quieran hacer, que lo hagan. Estados Unidos sabe que la única manera de mantener siquiera la apariencia de ser una verdadera gran potencia es tener a Europa totalmente dependiente del negocio armamentístico estadounidense. Evidentemente, ese es uno de sus objetivos. No digo que sea una ilusión, tiene un núcleo racional de verdad, pero no va a salvar a Estados Unidos de la manera en que intenta salvarse a sí mismo, si consideramos que la administración Trump sabe lo que hace, cosa que no es así. Lo que tenemos aquí es que los europeos no podrán construir armas modernas que no estén obsoletas, muertas al nacer por sí solos. Quiero decir, los alemanes pueden golpearse el pecho todo lo que quieran, pero el hierro y el metal por sí solos no van a producir un tanque de primera categoría. No podrán fabricarlos en cantidades adecuadas. Sergei Chemezov, el jefe de Rostec, dijo en una entrevista ayer que superan en producción al conjunto de Occidente, incluidos Estados Unidos, por órdenes de magnitud. Los europeos son incapaces de hacer esto. Así que pueden jugar a los juegos que quieran, pero tengo este experimento forense, por así decirlo. Pídele a los alemanes que produzcan un solo submarino de propulsión nuclear y verás cómo se derrumba la base de su economía. Sabes, mucha gente no lo entiende. Esto no es algún grupo famoso, ya sabes, armas y todo eso. No, estamos viviendo en el siglo XXI. Necesitas tener todo un entorno militar en el que puedas producir de todo, desde electrónica hasta constelaciones de satélites, todo lo que compone el sistema, un sistema muy complejo. Europa no tiene eso, y no lo tendrá,
porque obviamente, cuanto más hablamos de ello y más avanzan las cosas en esta dirección, más suben sus costes energéticos. Y como sabemos, la base de todo en nuestras vidas, incluidos nuestros propios cuerpos, es la energía. Everything in our life, including our bodies, is energy. Europe doesn't have any. And it's totally Europa no tiene nada, depende totalmente de Estados Unidos o de Rusia, de la que se ha desvinculado. Bien, de acuerdo. Rusia dijo, ¿no queréis eso? Está bien, seguid vuestro propio camino. Ya sabes, por eso Estados Unidos también quiere cosas como, si de algún modo cambia el régimen de Maduro en Venezuela, lo cual es una gran incógnita. Así que tenemos, sí, básicamente un dilema, y no es fácil para Occidente, por decirlo suavemente. Pero Estados Unidos, debido a su tamaño, importancia, peso y todo eso, obviamente tiene una salida. El problema es que la gente en Estados Unidos no sabe cómo aprovecharla. Pero Europa se ha acabado, está terminada, no tiene ninguna perspectiva. no perspective whatsoever. The negotiations between Russia and the United ¿Quién representa realmente a Rusia en las negociaciones con Estados Unidos? ¿Es Kirill Dmitriev o es el ministro de Asuntos Exteriores? ¿Y cómo ves la relación entre ambos? Porque mucha gente dice que como Steve Witkoff está de algún modo en el negocio, podría entender bastante bien la carrera de Dmitriev. understand him well, you know. Oh, they knew each other for many years. In fact, Bueno, se conocen, se han conocido durante muchos años. De hecho, Dmitriev, mientras estaba en Estados Unidos, trabajaba con Witkoff en la misma empresa, fuera lo que fuera que hicieran allí. Así que son amigos, se conocen muy bien. he is not Dmitriev, obviamente estando allí, no es realmente un hombre de negocios, sinceramente. in charge. Es el responsable del Fondo Ruso de Inversión Directa, que es esencialmente un programa gubernamental. Es una suma de dinero gigantesca. Y la invierten directamente en todos los proyectos críticos que Rusia necesita. Y se conocen. Y Witkoff, obviamente, a diferencia de Trump, tiene cierto grado de comprensión de las cosas, ya sabes. Y por eso le están atacando, ¿verdad? Sí, por eso le están atacando. That's why Sí. they're attacking him right now. Yeah, that's why they're attacking him. Yeah, and so they have a rapport between him and Dmitriev. Así que tienen una relación entre él y Dmitriev. Pero no olvides que tanto Dmitriev como Witkoff son simplemente enviados especiales, ya sabes. Es como si Putin o Trump dijeran, vale, aquí estás tú, Kirill. Putin le dice a Dmitriev, Kirill, ahora eres un enviado especial. Este es el plan. Esto es lo que queremos ver. Vamos a hablar con Witkoff. Y ellos hablan entre sí. Pero como incluso declaró Sergei Lavrov hace un par de días, 3 días recientemente, dijo, sí, tenemos el canal de comunicación. No hay ninguna conversación en curso, pero tenemos el canal. Así que, sí, Witkoff y Dmitriev actúan un poco como intermediarios. Y Witkoff, obviamente, tiene permiso para entrar en el Kremlin. Se le permite llevar algunos mensajes de Trump, que por supuesto de otro modo, como tú mismo viste, filtran lo que quieren. Algunas de esas filtraciones pueden ser totalmente inventadas. Quiero decir, eso es lo que hace esa gente. Totally made up. I mean, this is what those people do. You know, they pull things out of their behinds and pretend. Sabes, se sacan las cosas de la manga y las presentan como hechos. Así que cualquier cosa que venga, digamos, de Bloomberg o de The New York Times, la mayoría son mentiras. La mayor parte es una operación de influencia de la CIA o de lo que sea que tengan, quien quiera que controle a esos perdedores de The Wall Street Journal o de donde sea. Y en este caso, los rusos saben perfectamente que pueden hablar con Witkoff. Pero como ya dijo el señor Ryabov, hay cosas que no son negociables. Punto. Es como que, en cuanto lo mencionas, los rusos, no, y se acabó, no hables de eso, no nos interesa. No, it's over. Yeah, just don't talk about it. We're not interested. It's again, as I already stated, the administrative waters of those. Es, de nuevo, como ya he dicho, las aguas administrativas de esos 4 oblasts. Ya nadie habla de Crimea. Así que, como mencioné, hay 2 objetivos políticos bastante interesantes, la desmilitarización y la desnazificación. Lo que estamos observando ahora no se trata solo de que Ucrania sea un ejército nazificado. Ha sido desmilitarizada. Es una estructura virtual, ¿sabes? Ya no es un bien inmobiliario. Depende completamente del apoyo financiero y tecnológico de Occidente. Se trata de la desmilitarización y la desnazificación de Occidente. Y en este mismo momento, como digo, Estados Unidos y especialmente Europa han sido en gran medida desmilitarizados. Especially Europe
have been largely demilitarized. They simply do not have resources. Simplemente no tienen los recursos, a menos que Estados Unidos decida hacerlo. Y hemos hablado de esto en varias ocasiones. Yo mismo lo he mencionado en varias oportunidades. Tendrían que entrar literalmente en las unidades de primera línea o de vanguardia, la cuarta blindada, ya sabes, la 82, la 100 Rufmo, y decir, de acuerdo, vamos a tomar todo vuestro equipo, vuestra estructura organizativa y transferirla sin personal a Ucrania. Pues bien, eso crearía, incluso en Estados Unidos, un escándalo de proporciones inimaginables, porque en esencia significaría desarmar al ejército estadounidense. Literalmente significaría renunciar a sus armas, y no pueden hacer eso. Pero aparte de eso, no tienen mucho a su favor, porque Estados Unidos no puede producir adecuadamente. Primero, Estados Unidos no produce carros de combate principales. No hay Abrams en la línea. Tienen algunos planes, y por cierto, hasta ayer se cancelaron las fragatas Constellation. No tienen dinero, no tienen diseños. Dicen que tienen diseños, pero todo lo que sigue adelante ahora se topa con, quiero decir, enormes problemas. Ya sea el más nuevo que intentan construir, el submarino estratégico de misiles de la clase Columbia, al final podrán hacerlo. El servicio de la consciente experiencia significaba en la construcción submarítima. En cuanto a la Marina, se está volviendo obsoleta. Literalmente, la flota de superficie, con la excepción de las fuerzas submarinas estadounidenses, está quedando obsoleta en la guerra moderna. Y si uno empieza a analizarlo, eso es todo. En cuanto a Europa, sí, firmaron un memorando con Francia, según el cual Ucrania en 10 años comprará más de 160. Francia probablemente pueda producir unas 5 al año, ya sabes, así que buena suerte. ¿Qué puedo decir? Es una completa locura. Kurt Rowe, es gente, y de nuevo, los regímenes. Europa se está volviendo totalitaria. Una Europa unificada se convierte en un Estado totalitario, y la situación empeorará mucho para los europeos. Andrei, por las señales que estamos recibiendo de los medios de comunicación tradicionales, en X y otras redes sociales, están atacando a Bitkov. Dicen que es un agente ruso, un títere de Putin, un agente de la KGB. ¿Sabes qué me parece increíble? Recientemente escuchamos al ministro de Asuntos Exteriores de Irán, durante las conversaciones que mantuvieron con Bitkov, decir que llegaron a algún tipo de acuerdo en 3 ocasiones. Y cuando Bitkov intentó comunicarlo a Washington, lo destruyeron todo. Eso demuestra que el tipo está intentando hacer algo. Pero ya sabes, el problema está en Washington, con Rubio y esa gente. Sí, Trump no entiende lo que significa ser un estadista, ni cómo dirigir el Estado. No tiene ni idea, no aprendió absolutamente nada. Está totalmente controlado por Adelson y el Mossad. Estados Unidos no es un Estado soberano, es una extensión de Israel. Y por eso Marjorie Taylor Greene, ya sabes, afirmó correctamente que el Congreso de Estados Unidos es completamente corrupto. Están todos chantajeados por el Mossad. Así que Estados Unidos no tiene un Congreso, tiene un Knesset 2.0. Está controlado por Israel. Y bueno, ¿qué puedo decir? A mucha gente eso le parece bien. Trump obviamente traicionó a MAGA. Pero así es él, es un tipo traidor, porque en su ámbito de negocios esa es la única forma de ser. Ya sabes, ese es el principal modus operandi allí. Así que cualquiera que pensara que algo cambiaría en cuanto, digamos, al control de Estados Unidos por parte de Israel, tengo un puente que venderle. Y en cuanto a Marjorie Taylor Greene, tiene razón, puedes intentar postularte a la presidencia. Y por supuesto, tenemos una medios detectivos muy vibrante en Estados Unidos, a diferencia de lo que vemos en Europa. Pero quiero decir, hasta que surja una nueva generación de políticos, si Estados Unidos logra mantener la compostura como un país unificado, prácticamente todos ellos están, ya sabes, comprados, controlados o chantajeados por Israel. Así que ahí lo tienes.
Trump es el presidente más sionista que Estados Unidos ha tenido jamás. Ni siquiera Biden era así. Pero Trump es completamente, ya sabes, un activo sionista. Y sí, cualquiera que crea que él es América primero, bueno, les seis, tengo un puente que extenderles. Here is Andre what Esto es lo que dijo el senador Rand Paul sobre Donald Trump, Andrei, que su administración está apoyando el caso a favor de la guerra contra Venezuela y armando a Ucrania. war against Venezuela and arming Ukraine. Ese senador Rubio, como senador, fue un gran defensor del cambio de régimen. Esto estaba realmente en desacuerdo con el presidente Trump. Y por eso, cuando fue elegido, mucha gente que había apoyado al presidente Trump pensó, Dios mío, están eligiendo a alguien mucho más belicista y mucho más dispuesto a involucrarse e intervenir en otros países. Así que la gente se preocupó. Luego, en el primer año más o menos, la gente decía, bueno, Rubio ha hecho un buen trabajo con la ayuda exterior y han reducido todos los abusos de esas ONG en todo el mundo. Y creo que las personas que apoyan al presidente han sido muy favorables al secretario de Estado. Pero creo que una vez que haya una invasión de Venezuela, o si deciden renovar los subsidios y los regalos a Ucrania, se verá una división y una fractura en el movimiento que ha apoyado al presidente. Porque creo que mucha gente, incluyéndome a mí, si siente tu hambre presidente a la reticencia de Boris en un taj strength. Reticence to get us involved in foreign war. Yeah, he just said it. Él mismo lo dijo. No, eso es cierto. Y de nuevo, ¿quién es Rubio? Rubio no es un profesional de las relaciones internacionales. Es abogado y un chico de piscina, un chico de los recados para Miriam Adelson. Eso es lo que es. Es abogado de formación y no tiene ni idea. Bueno, puede estar, como lo estuvo, en todo tipo de subcomités sobre asuntos de relaciones exteriores y cosas por el estilo, pero eso no los convierte en profesionales de ninguna manera. Biden estuvo en relaciones exteriores, ya sabes, y era un completo idiota, básicamente. Así que no tiene nada que ver con eso. Es solo que Trump es un cobarde. Tenemos que entenderlo. Y él consiguió, no sabemos cuál fue el trato con, ya sabes, el intento contra su vida. Pero el caso es que no va a funcionar. No puedes arreglar esto. Y ahora él necesita demostrar que, ya sabes, hay dos grupos de portaaviones, según tengo entendido, en el Caribe en este momento, y un par de buques anfibios que sí podrían desembarcar, diría yo, quizá 2,000 Marines, probablemente. No creo que les vaya muy bien en estas circunstancias. Pero la única estrategia que tienen es la de siempre. No saben hacer otra cosa. El punto clave es que todos esos neoconservadores y halcones de la guerra solo piensan, lancemos todo lo que tenemos contra Venezuela. Intentemos matar a Maduro o provocar un cambio de régimen desde dentro. ¿Pueden hacerlo? Pueden intentarlo. Pueden probar. Estados Unidos no tiene la fuerza para luchar en Venezuela, ni siquiera durante un periodo prolongado, porque no cuenta con la infraestructura necesaria para sostener el tipo de fuerza requerida, por ejemplo, para controlar Venezuela. Eso se mediría en cientos de miles, y el complejo militar industrial estadounidense tendría que trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, produciendo municiones, líneas de suministro y cosas por el estilo. Y Venezuela es 3 veces más grande que Vietnam, para que la gente entienda con qué estamos tratando. Así que sí, probablemente iniciará la guerra porque no tiene a dónde huir. Pero eso te dice todo lo que necesitas saber. Traicionó a MAGA, traicionó a su base. Y todo el mundo sabe que básicamente está bajo el control de Israel. Y como dijiste correctamente, incluso intentar negociar algo con los iraníes es inútil. Todo será saboteado. Así son las cosas, ya sabes. En esencia, como ya dije, Washington DC se dirige desde Tel Aviv, y con los delirios que ejercen allí sin parar, hay muy pocas personas honorables y competentes cerca de los niveles de poder en Washington, D.C. Andre, what's going on in the Arctic? Andrei, ¿qué está pasando en el Ártico?
Porque hemos sabido por el eje que la administración Trump está ampliando la flota de rompehielos a medida que la carrera en el Ártico se intensifica. Ya sabes, los minerales, están hablando de minerales allí. Y sabemos que cuando hablan del enemigo, se refieren a Rusia junto con China. ¿Qué significa eso? ¿Crees que la guerra se está desplazando de algún modo hacia el Ártico? Oh, it's we are looking there at Estamos viendo allí riquezas más allá de nuestra imaginación. Hay que extraerlas, por supuesto. Sí, los planes de Trump son como, él cree que puede ordenar a los planetas del sistema solar que giren. Lo que no entiende es que obviamente Estados Unidos intenta construir rompehielos, pero al final dijeron, vale, no podemos hacerlo, pidamos a los finlandeses que lo hagan. Finlandia solo puede construir rompehielos diésel eléctricos. Para operar libremente en el Ártico, se necesitan rompehielos nucleares. El único país del mundo que no solo tiene esta experiencia, sino también la mayor flota de rompehielos en conjunto, es Rusia. Si se observa de cerca, la flota rusa de rompehielos es más grande que todos los rompehielos del mundo juntos. it's larger than all icebreakers in the world combined. Okay? So Trump decided that, oh yeah, let's get those Russians. Así que Trump decidió que, oh sí, vamos a por esos rusos. Ya verán. No, eso no va a pasar. Quiero decir, obviamente los finlandeses pueden construir un par de sus rompehielos diésel eléctricos. El plan es que, de algún modo, los finlandeses transfieran la experiencia en su construcción y que se fabriquen en Estados Unidos. Podría llevar mucho tiempo. Pero de nuevo, teniendo en cuenta las tendencias, incluido el clima, que no es exactamente como ellos. No, el clima está cambiando, sin duda. Pero obviamente, esas previsiones sobre el Ártico sin hielo y todo eso sí, no es exactamente así. Se necesitan los rompehielos nucleares, que son capaces no solo de permitir la extracción de esas riquezas, petróleo, gas, quiero decir, minerales. Dios mío, es simplemente increíble. Oh my God, it's just incredible. But Russians, Putin, Pero los rusos Putin le ofrecieron a Trump en Anchorage y le dijeron, oye, tienes que ocuparte, ya sabes, del North Slope, que es la vertiente norte de Alaska y se extiende hasta el océano. Y Estados Unidos no tiene, solo tiene un rompehielos y no va a ser capaz de operar allí, especialmente en invierno. Pero si quieres, podemos proporcionar nuestros rompehielos para abrir paso y ayudarte a moverte por las aguas de la vertiente norte, que tiene enormes riquezas para Estados Unidos, a diferencia de Europa, por cierto. Pero como puedes imaginar, todo se vino abajo. Vale, no quieres, bien, adelante, constrúyete esos rompehielos. Te llevará unos 20 años, pero sí, claro, ¿por qué no? Así que sí, Estados Unidos básicamente se está disparando en el pie sin parar. Todo lo que está ocurriendo es simplemente, es un sabotaje del gobierno y de los intereses del pueblo estadounidense. Como pueblo estadounidense, no me refiero a esos locos de, ya sabes, las fuerzas israelíes, los sionistas cristianos y cosas por el estilo. No, hablo de la población general de Estados Unidos. Y sería de su interés cooperar con los rusos, hacer cosas en la ruta marítima del Ártico y, por supuesto, desarrollar el Ártico estadounidense junto con Canadá. No pueden. Todo estará muerto. Quiero decir, es que, ¿qué puedo decir? Y todos los planes, no te equivoques. Trump tiene planes grandiosos, ya sabes. Así que sí, muchas gracias, Andrei, por estar con nosotros hoy. Un gran placer cuando quieras. Sí, gracias. Nos vemos pronto, Andrei. Adiós.